Continuamos con el orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Podemos Asturias sobre defensa de las políticas de cooperación al desarrollo. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, presidente. El debate sobre cooperación internacional es hoy más importante que nunca y por eso hemos querido traerlo a esta Cámara. No se trata solo de un debate meramente presupuestario o referido al apoyo de las administraciones públicas a las ONG que trabajan en ese sector. Evidentemente, estos dos puntos son importantes y tienen que abordarse políticamente. En Asturias contamos con una ley de cooperación que conocemos bien y que es necesario cumplir. No obstante, la cuestión que más ha de importar a esta Cámara es lo que desvela la decisión de administraciones como la del Ayuntamiento de Oviedo a la hora de suprimir sin consideración alguna el apoyo a la cooperación internacional. Este es el caso más extremo y lamentable de todas las situaciones que están padeciendo el movimiento asociativo por la cooperación internacional. Y además da muy mal ejemplo, porque se produce en la capital del Principado y esta no es una dimensión menor del problema. La capitalidad no se puede erosionar blandiéndola como arma de desgaste político y tampoco adoptando las decisiones políticas más siniestras. Ejercer la capitalidad es una gran responsabilidad. Hablamos de decisiones siniestras porque este es el calificativo más adecuado para describir la actitud del Ayuntamiento de Oviedo a la hora de recortar inversiones destinadas a la cooperación internacional, a los más necesitados. Estas decisiones hacen aflorar las peores dimensiones del ser humano que se expresan mediante las justificaciones ofrecidas por el equipo que dirige el Ayuntamiento de Oviedo. La mayoría popular sostenida por el partido de Ciudadanos ha retirado el apoyo a las ONG utilizando los peores argumentos que históricamente ha sostenido la extrema derecha. Se ha dicho que es una época de crisis, en una época de crisis, los que no tienen que pasar hambre son los ciudadanos y ciudadanas de Coyoto, como si la cooperación internacional supusiera un impedimento para atender las necesidades de aquí, en vez de una obligación ética y moral, pero también jurídica, toda vez que España ha suscrito compromisos internacionales para lograr el 0,7 de su PIB sea destinado a la ayuda al desarrollo, y eso concierne al conjunto de las administraciones. También se ha dicho que es necesario preocuparse antes de los ciudadanos de aquí que ocuparse de otros que son diferentes. Son argumentos de la extrema derecha que vemos todos los días en muchas sociedades. Lo sorprendente es que quienes venían a cambiar la política, ciudadanos en este caso, desde un nuevo liberalismo democrático, se mantenga silente y desentendido de estas argumentaciones. Es decir, las asume. Estas afirmaciones son el problema fundamental. Más allá del recorte en los recursos, lo que más nos debe importar es la justificación del mismo. Ciudadanos es hoy, en Oviedo, una mera servidumbre de paso para el crecimiento de Vox. Esto ya es un lugar común y un comentario generalizado entre la gente. Su actitud consintiendo este tipo de argumentos es una vergüenza para su discurso fundacional. Y actúan de la peor manera posible que se puede hacer, desentendiéndose de este problema, dejando hacer, asumiendo y otorgando con su silencio. El Partido Popular en Oviedo ha sufrido un retroceso tan enorme que políticas impulsadas por el propio Gabino de Lorenzo como la cooperación ya no les valen. No se hace un análisis de qué recursos municipales deben optimizarse para afrontar esta crisis, sino que directamente se recortan aquellas partidas que ideológicamente les resultan inaceptables. No sabemos si a ellos o a sus socios, que marcan su discurso xenófobo y a veces hasta racista. Y por eso es pertinente este debate en la Cámara, porque no hablamos ya de política municipal, hablamos del crecimiento de una idea, la de la exclusión y la culpabilización y el desentendimiento de la pobreza. Hablamos del levantamiento de los muros más nocivos, que son los ideológicos. Los muros físicos que tanto nos repugnan tienen siempre una arquitectura ideológica, y esa arquitectura es la expresada por el Partido Popular y Ciudadanos en Oviedo, aceptando la supresión de la ayuda a la cooperación que hasta ahora ellos mismos defendían. Por eso esta Cámara tiene que debatir y ofrecer
su opinión política. No es este un recorte presupuestario, es la puesta en marcha de una política de exclusión que afecta a valores fundamentales de nuestra convivencia y que con matices todas las fuerzas democráticas habíamos abrazado. Esta es la cuestión. ¿Qué valores consideramos fundamentales? ¿Qué valores sostienen nuestra convivencia común? ¿Y qué actitudes nos dividen y nos enfrentan? Este es el problema que discutimos hoy aquí, no sobre un recorte en una política municipal concreta. Lo prueba el hecho de que la pluralidad de pensamiento que existe entre las asociaciones afectadas. Muchas de ellas defienden una visión del mundo asentada en valores cristianos y católicos y en absoluto revolucionarias ni de cuestionamiento del modelo económico mundial. No creemos que esas asociaciones compartan el argumento simplista y mentiroso de que hay que eliminar el hambre en Coyoto hurtando los recursos que hasta ahora se destinaban a la cooperación internacional. Y por otra parte, se ha realizado el análisis de cuántas personas que viven en Oviedo desarrollan su actividad en este sector. Evidentemente no se ha realizado ese análisis porque no se ha hablado con nadie. Se adoptó no en función de criterios presupuestarios, sino de criterios ideológicos, de rechazo a las políticas de inclusión y de justicia social. Ballina. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, presidente. Estamos enfrentando una pandemia global que no entiende de fronteras. Nuestras prioridades como humanidad están claras: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud, proteger derechos y recuperar medios de vida, contribuir a minimizar el impacto en el tejido productivo y en la gobernanza democrática, defender los derechos humanos, lograr los objetivos de desarrollo sostenible y actuar ante la emergencia climática. En resumen, luchar por una vida que merezca la pena ser vivida. La crisis de la COVID-19 está teniendo un impacto de enorme magnitud en todo el mundo y actúa como un espejo de aumento de los graves problemas que ya afectaban a millones de personas. Al ser una crisis multidimensional, sanitaria, social, económica, climática y medioambiental, además de causar la muerte de cientos de miles de personas, puede revertir los logros en la reducción de la pobreza y el hambre de las últimas décadas, así como producir retrocesos en el cumplimiento de los derechos humanos y en la gobernabilidad democrática. Es innegable que la pandemia nos ha llevado a un nuevo escenario, uno en el que resulta imperativo lograr la cobertura sanitaria universal, fortalecer los sistemas de protección social y asegurar los servicios públicos de calidad. Si algo nos enseña esta devastadora pandemia es que nadie se va a salvar solo. Si la humanidad no da una respuesta colectiva, no habrá futuro para nadie. Es más que nunca necesario reafirmar la necesidad de la solidaridad y la cooperación internacional ante la naturaleza de bien público global de la salud pública y como respuesta conjunta al mayor reto al que hoy nos enfrentamos. La crisis llama a reforzar lo ya logrado en derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, a reforzar nuestra cooperación en la promoción de los bienes públicos globales, con una respuesta que refuerce el nexo humanitario y de desarrollo y que combine una estrategia de mitigación de los impactos de la pandemia en todas sus dimensiones. Este nuevo contexto internacional hace que nos enfrentemos a desafíos locales y globales sin precedentes que vuelven a poner de manifiesto la interdependencia de las políticas públicas que se desarrollan y visibilizan el importante papel de los gobiernos más cercanos a la ciudadanía en la respuesta inmediata a esta pandemia, que evidencia el rol trascendental que juegan las instituciones y los servicios públicos. La cooperación internacional y la solidaridad siempre fueron uno de los rasgos distintivos y valiosos de Asturias y sus ayuntamientos. La ley y la ciencia de cooperación, los sucesivos planes directores y cuatrinales, el código ético, las estrategias de cooperación en derechos humanos, igualdad de género y pueblos indígenas, o la apuesta por la sensibilización, la educación para el desarrollo y la transformación social, con un alto valor para generar pensamiento crítico e implicar activamente a la ciudadanía en las soluciones de los problemas globales, muestran un compromiso firme del Gobierno de Asturias, de los gobiernos de cada uno de los concellos de Asturias, de esta propia Xunta General y de la sociedad civil asturiana
a través de sus ONG y de su coordinadora de ONG, con la solidaridad, con la cooperación al desarrollo y con la defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy, más que nunca, en estos tiempos de crisis, miedos y pandemias, destruir o recortar las políticas y los fondos de cooperación al desarrollo es un grave error político. Quien no entienda que nuestra salud depende de la salud de todos y todas en cualquier parte del mundo. Quien no entienda que la emergencia climática es un problema global que afecta a Coyoto, a Lugones, a La Calzada, a Ciañu, a Tinduf, a Gaza, al Chocó o a Nueva Orleans. Quien no entienda que cualquier problema en cualquier parte del mundo acabará siendo también nuestro problema. Quien no entienda que no hay barreras ni fronteras para los virus, para el empobrecimiento o para el hambre. Quien no entienda que nadie se salva solo, cometerá un grave error político que acabaremos pagando todas y todos. Asturias, como el resto del mundo, necesita dirigentes políticos que entiendan que la solidaridad, la cooperación internacional y la defensa y promoción de los derechos humanos son decisiones políticas inteligentes que salvan vidas en África, en América, en Oceanía, en Asia, pero que también las salvan en Ubieu, en Siero o Llangreu, y que también las salvan en todos y cada uno de nuestros pueblos y concellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidente. Hoy Podemos nos propone una PNL y nos propone que profundicemos juntos en el concepto de solidaridad. Muy en su línea, nos piden que desde este Parlamento brindemos nuestra adhesión incondicional a uno de sus proyectos políticos preferidos, la cooperación internacional, para que así todos unidos sigamos obligando a los asturianos a ser solidarios, tanto si les gusta como si no. En resumen, que quieren perpetuar ese estado de solidaridad impuesta, el de la solidaridad obligatoria por ley. Y bueno, lo traen aquí después de lo que está cayendo, y más todavía si pensamos que en medio de esta profunda crisis social y económica por la que atraviesa nuestro país, hasta la fecha los gobiernos socialcomunistas no son capaces ni de costear las mascarillas de los españoles. Primero no se podía bajar, ahora sí se puede bajar el IVA, pero eso sí, engrosan ustedes los ministerios con cantidades ingentes de dinero. Lo hacen con 110.066 millones. ¿Y saben quiénes son los que más aumentan el presupuesto? Los ministerios de Podemos, señorías. Para eso sí que tienen dinero. Pero lo que más llama la atención es que después son ustedes mismos quienes obtienen contrapartidas precisamente de esos países que pasan hambre y a los que ahora pretenden obligarnos a ayudar. Es decir, los asturianos lo dan y ustedes recogen. Sabemos que intentarían una y otra vez obligar a los asturianos a ser solidarios, para que después ustedes puedan seguir con sus consultorías y demás prestaciones a los países de su órbita más desfavorecidos. Y por si tienen la tentación de entrar en su cansino discurso de odio, como siempre lo hacen, y todas esas historias que repiten una y otra vez, a ver si se las cree alguien, mejor se lo ahorran. Quizá algún día logremos que sean serios y que acepten que discrepar de sus ideas es un ejercicio de lo más sano, porque lo del pensamiento único, que tanto les gusta, tiene, señorías, poco recorrido. En todo caso, hasta ahora solo han demostrado capacidad para descalificar a quienes no entran en su juego, para tachar de insolidarios a quienes no están por la labor de patrocinar lo que les conviene a sus intereses, siempre a sus intereses. Así pues, señorías, no me voy a detener mucho en explicarles que no cuenten con nosotros para apoyarles a sacar el dinero de la cartera a los asturianos y a que ustedes decidan en qué fines lo gastan. Aburren con lo del odio. Sus teorías comunistas ya no valen y son y es un modo de fascismo, aunque no lo crean. Déjense de demagogias baratas y dejen de confundir como a las artes. Evidentemente no vamos a votar en contra. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Con los máximos respetos a los grupos proponentes y sus portavoces, les quiero manifestar que, para mí,
La solidaridad también es velar y proteger a aquellos que ven peligrar su medio de vida y el de su familia, estén cerca o estén lejos. Combatir el empobrecimiento es también adoptar medidas para autónomos, comerciantes, hosteleros, para el sector del turismo, porque también lo pasa mal por clausurar el sustento que se le proporcionaba a su entorno y a sus empleados. Hablar de justicia o injusticia en las circunstancias actuales me parece sacar de contexto las decisiones que legítimamente adoptan cada una de las administraciones que tratan de luchar contra los devastadores efectos de esta pandemia, sobre todo las adoptadas a corto plazo. Porque si no revertimos esta pandemia a un corto o medio plazo, la cooperación internacional podría ser nula en un futuro próximo, porque no habría recursos con los que colaborar. Esta iniciativa es reflejo de un populismo de una izquierda simple asturiana, en un momento en que propuestas como las que realizan solo resuman ese sectarismo ideológico hacia las administraciones donde no participan del gobierno y que los están situando muy lejos de la realidad en la que vivimos. Cuando hablan de orientación, me viene a la cabeza que ojalá defendieran con el mismo ímpetu o vehemencia las iniciativas de orientación que los miércoles, cada 2 semanas, se aprueban en esta Cámara, y que en esas negociaciones presupuestarias que entablan, al menos uno de los proponentes con gran asiduidad, se incluyan todas y cada una de ellas, pero como dice el refranero, al cocer todo mengua. Ojalá emplearan esa fuerza, por ejemplo, en suprimir parte de ese sector público asturiano, los conocidos como chiringuitos, que únicamente hacen acumular deudas mediante gastos superfluos y suntuarios y tratan de proteger esa red clientelar que han tejido durante los últimos 20 años a golpe de subvención, con el dinero de los asturianos, no con el suyo ni con el de sus organizaciones. Quizá si redujeran ese presupuesto destinado a esas SOGEPSAs, recreas, zalias y demás entes, el objetivo establecido en la propia Ley de Cooperación de Desarrollo de destinar el 0,7% de los recursos propios estaría mucho más cerca de cumplirse. Háganselo mirar y apunten en la dirección correcta, no en la equivocada como hacen con esta iniciativa. Trabajar por cubrir necesidades de personas que residen a metros de este Parlamento, planificar que tengan un futuro mejor, destinar recursos al bienestar de ciudadanos con independencia de que residan en la Florida, en Villayón o en Ponga, es misión de todos nosotros. O estas personas no tienen derecho a la solidaridad, la cooperación, la defensa y promoción de los derechos humanos por nuestra parte, o solo tiene derecho otras personas en razón de su residencia, sea en Nueva Caledonia o en la isla de Pascua. Estoy seguro que la mayoría de la sociedad asturiana comprenderá los sacrificios que desde muchas administraciones se efectúan por volver a normalizar la situación que estamos padeciendo. La sociedad asturiana está de acuerdo con el apoyo directo a su vecino, al hostelero, al camarero, al cocinero, a su agente de viajes, al dependiente de su comercio, y que, apoyándolos, las administraciones, en un corto espacio de tiempo, puedan incrementar aún más esa inversión social que tenían en el más amplio sentido, incluidas las ayudas a la cooperación internacional. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Primero quería dar las gracias al señor Palacios por el tono. Usted no ha empleado eslóganes, ha empleado un argumento, y ahí, desde la discrepancia ideológica, podríamos encontrarnos en un futuro o en diferentes temas. Porque algunos grupos están encantados de que haya aquí un partido que se llama Vox. O sea, a nosotros se nos acusa ahora de blanquear al fascismo. Yo no me atrevería a calificar a nadie ni a ningún partido de fascista, igual que considero que ustedes no son los herederos de Stalin. Por tanto, señora Ballina, yo sé que usted está muy preocupada por Ciudadanos. Yo le animo a que se afilie, que seguro que la vamos a recibir con los brazos abiertos. Mire, está cayendo una pandemia. La gente cierra. La gente tiene temor. La gente no sabe qué va a ser su futuro. El Ayuntamiento de Oviedo y otros ayuntamientos tienen autonomía para la gestión de sus intereses. Y, lógicamente, están actuando con un principio de prudencia,
con un principio de prudencia. Ustedes, en general, la izquierda aplica mucho el concepto de resiliencia. No sé si usted sabe muy bien la definición de resiliencia. Resiliencia no es resistir. Resiliencia es gestionar la realidad. Gestionar la realidad. Y usted debería preguntarse por qué su grupo municipal ya no está en el Ayuntamiento de Oviedo. A lo mejor es que no saben analizar la realidad de los vecinos. Como decía, las entidades locales tienen autonomía para la gestión de sus intereses y que lo gestiona el ayuntamiento, formado por los concejales y por los alcaldes. Y su gestión la debe valorar sus propios vecinos. Son ellos los que juzgarán. Si se estuviera cumpliendo cualquier norma, si se estuviera incumpliendo cualquier norma, estaríamos en los juzgados. Y no es el caso, porque no hay ninguna norma que impida o que obligue a los ayuntamientos a cómo gestionar sus recursos. Ellos lo deciden. Mire, le voy a recordar algunos titulares. Cerca de 2.300 empresas solicitan ayudas municipales al Ayuntamiento de Oviedo para hacer frente a la pandemia, un 65 más de lo previsto. Y ayer, antes de ayer, el Ayuntamiento estudia emplear el remanente para ayudar a la hostelería y al comercio, el remanente de tesorería. El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado un plan, el Plan Recover, dotado de 21 millones de euros para intentar recuperar la acción social y económica en el Ayuntamiento, que incluye el programa Oviedo Contigo, dotado de 4 millones para las personas que tengan problemas en sentido higiénico y gastos alimenticios. Señor Palacios, con todos los respetos, ¿a usted le hubiera gustado, cuando era director de cooperación, que otra administración le dijera en qué y cómo debe gastar su dinero? ¿O cómo lo debe implicar? Supongo que no. Por tanto, es lógico que el Ayuntamiento de Oviedo esté con ese principio de prudencia para saber cómo evolucionan las cuestiones. Si ustedes nos dicen a nosotros, los ciudadanos, cuál es el compromiso con las políticas de cooperación, no tengan duda. Creemos que son políticas justas, que sirven para paliar situaciones de injusticia que sufren muchos pueblos del mundo y, además, también sirven para fijar población y evitar las migraciones. Vemos ahora cómo las costas canarias están teniendo una presión migratoria muy alta. Por tanto, lo primero por lo que hay que velar es porque los ingresos municipales y la actividad económica en los concejos se desarrolle. Porque si no hay ingresos, no es que no se vayan a suspender las políticas de cooperación, es que a lo mejor durante mucho tiempo no vayan a existir. Así que vamos a intentar prevenir eso y yo creo que es razonable lo que están haciendo el Ayuntamiento u otros ayuntamientos, porque, como digo, la incertidumbre es muy alta y la gente, un 65% más, ya se lo repito, de peticiones para ayudas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. La verdad que, señorías de Izquierda Unida y de Podemos, yo ya se lo he dicho más de una vez, a mí me maravilla esa capacidad que tienen ustedes para traer debates que sinceramente creo que no corresponden a esta Cámara. Ustedes tratan de paliar esa exigua representación municipal que tienen en el Ayuntamiento de Oviedo, unos con 3 concejales y los otros ni tan siquiera sin representación municipal, para traer a esta Cámara los debates que allí no son capaces o de plantear en algunos casos o de ganar en otros casos. Y creo que eso es un error. Se equivocan, yo se lo dije, yo creo que alguna vez se lo dije, se equivocan mucho el punto de la calle Fruela en el que se encuentran. Aquí es política autonómica, allí es política municipal. Los debates municipales deben de ser allí y, por respeto a esa autonomía municipal, como muy bien explicaba el señor Fanjul, esos debates deben de hacerse allí. Y si allí tienen una orientación concreta, debemos de respetar lo que allí pasa, no tratar de trasladarlo aquí para luego hacer influencia allí. Aparte de todo esto, los datos son los que son. Lo ha explicado también el señor Fanjul bastante claro. Todos tenemos que ser claros y todos tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado aquí. En el mes de marzo se produjo lo que se produjo en este país y el Ayuntamiento de Oviedo también se vio obligado a recomponer la situación que vivía presupuestariamente en muchos casos. Las propias entidades convinieron con el propio Ayuntamiento que no era el momento de sacar esas partidas y cuando llegó el momento no daba tiempo a aplicar esas partidas presupuestarias. No obstante, su rollo, y digo bien su rollo,
se va a acabar pronto, porque el propio equipo de gobierno ya ha anunciado que en el proyecto de presupuestos y futuros presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo para el año 2021, esas partidas de cooperación van a volver a estar y va a seguir colaborando, como siempre lo ha hecho el Ayuntamiento de Oviedo, con la cooperación internacional, como no podría ser de otra manera. Pero a mí, sinceramente, lo de ustedes me maravilla. Lo de ustedes me maravilla porque a ustedes se les llena la boca contra el Ayuntamiento de Oviedo, generalmente, tratando de paliar, como decía, esa falta de representación municipal. Se les llena la boca continuamente en este Parlamento, pero ustedes, ante cuestiones humanitarias, como estamos viendo en las costas canarias, ustedes desde el Gobierno, recuerdo que ustedes ahí sí que están, los dos, tanto Unidas Podemos como Izquierda Unida, ustedes no hacen absolutamente nada, absolutamente nada. Mucho viaje en avión, a ver qué pasa, a ver si vemos algo, pero absolutamente nada. Eso sí, se les llena la boca con discursos absolutamente demagógicos en este Parlamento. Insisto, señorías, debatamos lo que corresponde en este Parlamento. No queramos suplantar la autonomía municipal para paliar sus malos resultados electorales. Y, por favor, no nos vengan con demagogia. El Partido Popular, señora Vallina, siempre ha defendido la cooperación internacional, siempre ha practicado la cooperación internacional. Bastante más de lo que ustedes lo han hecho, bastante más. Pero, por favor, señora Vallina, no me venga con demagogias, que todos sabemos la situación que este país y los ayuntamientos han pasado. Vale ya de demagogias. Y, por cierto, para acabar, me van a permitir, porque no lo puedo dejar pasar, la cooperación internacional también es luchar por la democracia en todos los países. También es defender la democracia, incluido en los sitios donde ustedes no la defienden, como Venezuela, como Bolivia y como otros muchos casos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me gustaría empezar mi intervención destacando tres grandes palabras. Y visto el nivel de crispación de esta mañana en la Cámara, me parecen casi hitos. Compromiso, consenso y diálogo. Compromiso, porque nadie puede dudar del compromiso que el Gobierno ha demostrado desde que en 1990 se firmara el primer convenio de colaboración con la entonces AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Un apoyo que incluye, por supuesto, a las ONG. Siempre ha sido así. Y por ello, en 1994, se articuló la primera convocatoria anual de subvenciones dirigidas a ellas, a las ONG, para la realización de proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. Compromiso, porque, afortunadamente, hay muchas administraciones públicas comprometidas con la cooperación al desarrollo, y eso es lo que hay que poner en valor. De hecho, a través del programa Asturias Compromiso Solidario de la Federación Asturiana de Concejos, que desde 2012 apoya a la Agencia Asturiana de Cooperación, observamos cómo año tras año más de una treintena de ayuntamientos se suman a distintas iniciativas de sensibilización para abordar la cooperación al desarrollo. En los últimos 3 años, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco de este programa, se acaba de convocar la adhesión al sello Asturias Compromiso Solidario, un distintivo a través del cual los ayuntamientos pueden hacer visible su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la cooperación al desarrollo. Y consenso y diálogo, señorías, porque considero que ambas palabras deben de ir de la mano. Consenso y diálogo porque la primera estrategia asturiana de acción humanitaria y la de educación para el desarrollo se aprobaron ambas en 2013. Consenso y diálogo por la inclusión en 2014 en las bases reguladoras de convocatorias de porcentajes de reserva para mejorar el impacto de los proyectos y microacciones dirigidos al empoderamiento de las mujeres y/o a la mejora en los niveles de equidad de género, y también los procesos de promoción de pueblos indígenas con un 10 y un 5% respectivamente. Consenso y diálogo porque en 2017 se aprobó por unanimidad del Consejo de Cooperación, en el cual estaban todos los agentes de cooperación y todos los partidos políticos presentes en la Junta en aquel momento, el quinto Plan Director de la Cooperación Asturiana, vigente a día de hoy todavía. Y en el marco de este plan, siendo conscientes de que no se estaba llegando al objetivo presupuestario que marca la ley, se acordó que para poder llegar al mismo hubiera un incremento paulatino del presupuesto para ir llegando de manera progresiva a dicho objetivo. Señorías, en este primer año de legislatura se han iniciado los trabajos de actualización de todas las estrategias sectoriales de la cooperación asturiana con vistas a la elaboración del próximo Plan Director. Un proceso articulado a través de ponencias técnicas en las que, como bien saben,
participan miembros del Consejo de Cooperación y expertos y expertas. Se están impulsando programas como el de Jóvenes Cooperantes, con gran éxito entre la juventud, lo que quiere decir que se están haciendo cosas muy bien en la educación para el desarrollo de los más jóvenes. Durante el estado de alarma se tramitaron más de 800.000 euros en acción humanitaria, a los que se añaden en estos últimos meses 2.650.000 de la convocatoria de proyectos de desarrollo, la convocatoria de proyectos de empoderamiento y la promoción de defensa de los derechos de las mujeres y las ayudas a situaciones de emergencia, como la que se concedió a Cruz Roja por la sucesión de explosiones en el puerto de Beirut. Quiero decir con todo esto, señorías, que el compromiso del Gobierno con la solidaridad internacional y el trabajo en pro de la justicia social es claro, y que ese compromiso tiene que llevarse a cabo desde todas las instituciones, que poco a poco se va consiguiendo grandes cosas, entre todas las administraciones públicas y con la inestimable ayuda de las ONG, y que la manera de trabajar debe seguir siendo la misma: consenso y diálogo entre todas las partes. Por tanto, señorías, apoyaremos esta PNL por compromiso con las políticas de cooperación al desarrollo y para seguir trabajando mediante el consenso y el diálogo en la implicación desde todos los ámbitos en favor de la solidaridad internacional, que es lo realmente importante. Muchas gracias. Gracias.